¿Qué es importante? Que estos elementos tengas una forma de acceder a ellos. El trigger, a lo que te referías. O sea, ¿cómo recuperas eso? Claro, sí, la dificultad no es recibir información y darle sentido. De hecho, uno de los antipatrones del aprendizaje es la fluidez. La fluidez, cuando tienes exposición a un libro o algo un poco más largo, vas diciendo, ¡ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo! Ojo, cuidado. Lo entiendes no significa que lo has aprendido. Que lo entiendas no significa que luego no puedas recordarlo y puedas utilizarlo en otro momento. Entonces, la clave aquí es, de hecho, los procesos de memorización tienen 3 fases. La fase de codificar, de mantener en memoria y luego la de recuperar. Hay muchos estudios que dicen codificar y mantener en memoria no es lo difícil es recuperar. Y por eso hay veces cuando tienes una situación trascendental que puedes acceder a recuerdos de chiquito que hacía 30 o 40 años que no habías podido acceder. Entonces, para poder recuperar necesitas un trigger. Lo que yo hice fue, vamos a tener 2000 unidades de información de contenido de calidad. Esto también es importante. Y vamos a asegurarnos que cada una de estas 2000 unidades de información tiene un trigger. Cuando cada una tiene un trigger, entonces ya ves formas de conectarlas. Y cuando alguien te pregunta en una conversación, como estamos hablando ahora tú y yo, pues empiezo pues me preguntas de cómo escalo, pues yo qué sé, 50 equipos. Vale, empiezo a hablar de este tema. Entonces, de aquí me viene, bueno, y en este del liderazgo, comienzo a conectar con este tema. De aquí me viene organizaciones orgánicas y entonces empiezo a conectar con este tema. Pero de una forma natural. Y esto lo que te acaba llevando es a 10, 15, 20 hilos de información en función de dónde empieces y dónde termines.